Hoy, hoy entonces empezamos una nueva serie de sermones que está basada en la carta, en la epístola del apóstol Pablo a los romanos, o sea, a los creyentes que viven en la ciudad de Roma, ¿no? La ciudad de Roma, para este tiempo, estamos hablando del siglo I, ¿no? Poco después de la muerte de Jesús. En este tiempo en la antigüedad era así llamada capital del mundo. Era la capital del imperio más poderoso de esa época. Era una ciudad que para su tiempo era muy grande. Dicen que podría haber tenido entre 1 millón y 1,5 millones de habitantes. Y claro, era el centro del poder político, económico y cultural del mundo. Es probable que la iglesia de Roma tuviera una red de congregaciones judías. Los judíos eran cerca de 50.000 personas en Roma, y por eso se cree, y según los estudios, que en Roma habían sinagogas y habían edificios judíos que funcionaban como casas de oración y como casas de instrucción en la ley, en la Torá judía. Pero ya los cristianos, nosotros, eran una pequeña secta en este mar de paganismo romano. Los cristianos aquí aún no contaban con edificios, no habían sinagogas, templos, sino que lo que habían eran reuniones que se hacían en las casas más grandes de los hermanos que hacían parte de la iglesia. Por ejemplo, Aquila y Priscila acogían a una congregación en su casa. ¿Por qué? Porque probablemente en su casa había un espacio que era un poco más grande. También es probable que la carta de Pablo a los romanos haya sido entregada por una mujer llamada Febe. Febe era una diaconisa en la ciudad de Cencreas, y fue la persona encargada de llevar la carta a los hermanos y hermanas de Roma. Y de hecho, es muy seguro también que ella misma haya leído la carta en diferentes reuniones de estas pequeñas congregaciones, porque nosotros tenemos que recordar que la mayoría de las personas de ese tiempo eran analfabetas, no sabían leer, menos escribir. Entonces, como una carta como esta importante llega, lo que se hace es que un heraldo o la misma persona que la lleva la lee a la iglesia. Y por último, la epístola de los Romanos es la más extensa de todos los textos que nosotros conocemos de Pablo. Así que con esta pequeña introducción les invito a que leamos Romanos 1 del 1 al 7. Romanos 1 del 1 al 7. Si usted quiere buscar en su Biblia, en su celular. Doy lectura. Así parte la carta, ¿no? Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el evangelio de Dios, que por medio de sus profetas ya había prometido en las Sagradas Escrituras. Este mensaje habla de su Hijo, quien según la naturaleza humana era descendiente de David, pero según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. Por medio de Él y en honor a su nombre, recibimos la gloria y el llamado a ser apóstol para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. Entre ellas están incluidos también ustedes, a quienes Jesucristo ha llamado. Les escribo
a todos los amados de Dios que están en Roma, que han sido llamados a ser su pueblo santo. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Es el saludo de Pablo, ¿no? Es la introducción de Pablo. Viene una carta larga y él empieza saludando. Y bueno, a partir de este pasaje entonces, que es este saludo, yo quisiera destacar muy brevemente 4 enseñanzas principales para nosotros hoy día. Y lo primero es que independientemente de nuestro progreso espiritual delante de Dios, siempre seremos siervos. La palabra traducida aquí en la NBI como siervo es la misma, la palabra doulos, es la misma usada en español para esclavos. Soy Pablo, soy siervo, soy esclavo de Cristo Jesús. Así empieza el apóstol. Y me parece interesante la postura del apóstol entonces frente a la vida. Pablo es un hombre tremendamente preparado. Pablo es un judío fariseo, es discípulo de Gamaliel, que es un gran maestro de la ley. Pablo es conocedor de la filosofía helenística y es ciudadano romano. Pero aún así se presenta como esclavo. No amo, esclavo. Porque si Jesús es nuestro Señor, como nosotros decimos tantas veces en la vida, ¿no? A cada rato sale en nuestra boca que Jesús es nuestro Señor, oramos así, lo declaramos aquí en nuestra iglesia. Si Él es nuestro Señor, entonces somos como propiedad de Jesucristo. Somos de Él. Somos de Él. No un poco, no en parte, sino que completamente. Y si somos de Él y de Él dependemos, entonces sí Él es nuestro dueño. Y sí, somos sus esclavos. Pero no solo eso, miren, este Jesús Mesías, dice Pablo, es Señor nuestro. Entonces, atentos, romanos, somos creación divina y estamos bajo el señorío del Rey de Reyes. Es como si Pablo estuviera diciendo: no vivan de cualquier manera, porque ustedes son llamados por Dios, así como yo fui llamado. Porque Jesús es Señor de Pablo y de los romanos, y es Señor de nosotros también. Entonces seamos cuidadosos, porque este Jesús de Pablo, este Jesús de los romanos, nuestro Jesús, no es cualquier persona, es Señor nuestro. Y así como el apóstol, nosotros no podemos justificar quiénes somos en Cristo Jesús a partir de nuestras propias fuerzas o de nuestro propio conocimiento, y menos a partir de nuestras obras. Pablo es a la vez llamado y enviado. ¿Por quién? Por Dios. Y él se dirige a los demás, pero no lo hace mostrando, ¿cómo se dice? Mostrando la jineta, ¿no? Mostrando las credenciales. Como quien dice: yo sí sé o yo sí puedo. No, su autoridad proviene solo
de la autoridad de Dios el Padre. Pablo fue llamado por Dios y responde solamente a Dios, al igual que nosotros. Lo segundo que dice el texto es que Pablo fue apartado. Pero Pablo no fue apartado para vivir distanciado del mundo, sino que para cumplir una misión en el mundo. Él fue apartado. La palabra apartada nosotros también la hemos traducido como santificado. Ser santificado es ser apartado. Pero no somos santificados para vivir alejados del mundo, del pecado y de los pecadores, por miedo a contaminarse, ¿no? Ay, Señor, eso no. Con este no hablo. A esta vecina, es tan garabatera la vecina que escucharla contamina mis oídos. Entonces, con esta vecina mejor no. Pablo fue apartado para cumplir con una misión. ¿Y cuál es la misión? La misión es comunicar el Evangelio, ¿no? Pero ¿cómo Pablo o nosotros vamos a comunicar el Evangelio si no vivimos en medio de quienes deben escuchar el Evangelio? ¿Cómo vamos a hablar de Cristo si nos comportamos, y perdón que lo diga así, hipócritamente, criticando todo, mirando a los demás por encima del hombro, como si nosotros estuviéramos libres de pecado? ¿No es más justo, no es más sincero presentarnos a los demás desde nuestras propias debilidades? ¿No es más santo reconocer que cada uno de nosotros también tiene sus propias batallas? Porque como Pablo somos apartados, sí, pero para anunciar el Evangelio de Dios. No para tratar de andar mostrando a los demás cuántos somos santos. Es al contrario. Den vuelta. Vivamos anunciando: yo soy pecador, igual que tú, pero mis pecados han sido perdonados por la gracia de Dios. Y ese mismo Dios te quiere perdonar a ti también. La tercera enseñanza de hoy es que debemos tener cuidado porque hay otros evangelios que no son el evangelio de Dios. ¿Se fijan que Pablo dice: soy siervo de Cristo, llamado a ser apóstol, apartado, santificado? ¿Para qué? Para anunciar el evangelio ¿de quién? De Dios. Si Pablo dice eso, es porque entonces hay evangelios que no son de Dios. Pablo quiere transmitir el evangelio de Dios, no su propio evangelio. Nosotros sabemos que la palabra evangelio se puede traducir como buenas nuevas, no buenas noticias. No es el evangelio de Pablo, ni sus propias convicciones o experiencias personales, y menos el evangelio de otro hombre. Porque el evangelio que debe ser transmitido es el evangelio de Dios. Por eso nosotros debemos tener cuidado en nuestros púlpitos
de predicar el Evangelio de Dios. No nuestras propias experiencias. Porque si yo llegara acá, por ejemplo, y dijera, miren, yo les voy a contar mi testimonio. Dios me habló, yo subí, bajé, fui, volví. Estuve 3 días tirado en el suelo y el Señor me seguía hablando y fue tremenda mi conversión al Señor. Y a lo mejor usted está ahí sentado diciendo, yo no sentí nada de eso. ¿Seré menos para el Señor? ¿O será que conozco al Señor? Porque a mí el Señor no hizo nada de lo que hizo con este hombre. Debemos predicar siempre el Evangelio de Dios. El Evangelio siempre debe comunicar a los hombres la verdad de Dios, que es totalmente nueva y buena. Porque el Evangelio es el anuncio de un Dios que es diferente a todas las cosas. Y por eso les decía, no se trata de nuestras vivencias, de nuestras experiencias o sentimientos, sino que del real conocimiento de lo que ningún ojo vio y ningún oído escuchó. Y este evangelio tampoco es una ocurrencia de Pablo, ¿no? Un invento de Pablo. Dice Pablo que es la palabra que los profetas anunciaron desde tiempos antiguos, ¿no? Pero que en la persona de Jesús se torna perceptible y real para todos los seres humanos. Jesús es real, Jesús es historia, Jesús tocó nuestro mundo, encarnó en nuestro medio y vivió nuestras vidas. Y esto, ¿saben?, es muy importante, porque en mucha de la predicación actual se ha enfatizado a veces otros evangelios. Hablan de prosperidad, hablan de salud, hablan de éxito, con algo que sí tiene del evangelio de Jesucristo entre medio. Pero históricamente esto se ha prestado para manipulación, para abuso de los creyentes, que muchas veces terminan cansados, decepcionados, porque lo que les pasó es que en realidad les presentaron un falso evangelio. Una cosa amorfa, medio sin forma, blanducha, sin contenido, sin profundidad. Y eso con el tiempo cansa y se diluye. Queridos, queridas, si Cristo no es el centro del mensaje, y si no se predica a Cristo en todo y por encima de todo, entonces no se predica a Cristo. Y la cuarta y última enseñanza de hoy es respecto a la importancia de ir por el mundo impartiendo gracia y paz. Pablo en el versículo 5 afirma que por medio de Jesús recibimos la gracia y el llamado. Recibimos gracia de parte de Dios. Pero ahora él termina el saludo en el verso 7 deseando que Dios conceda a los de Roma gracia y paz. Gracia es el hecho inconcebible de que Dios se complace en un hombre y de que un hombre puede alegrarse en Dios. Y la gracia solo es gracia cuando es reconocida como inmerecedora, ¿no? Si no, deja de ser gracia.
Y la gracia, cuando es real y comprendida, nos llama, nos ilumina, nos sacude, nos arde. Porque Dios ha tomado la iniciativa de salvar a la humanidad por medio de la gracia, ¿no? Y por medio de ella establece una relación con nosotros que es pacífica, una nueva relación entre cada uno de nosotros y Él. Dicho todo esto, entonces, la pregunta es: ¿vamos nosotros por la vida deseando, entregando, repartiendo gracia y paz a los demás? Cuando abrimos nuestras bocas, cuando hablamos con la familia, con los amigos, con los hermanos de la iglesia, incluso cuando hablamos con nuestros enemigos, lo que sale de nuestra boca son deseos de gracia y paz. ¿Cómo actuamos nosotros en el día a día? ¿Cómo actuamos en la semana? Yo esta semana vi un pequeño video, de estos videos cortitos que uno ve en las redes, y mostraba un pediatra, un médico, con una niña con autismo, y cómo él se adaptaba completamente en su consulta para poder comunicarse con la niña. Él actuaba, la niña lloró, la niña lloraba, se fue al baño, no quería, y él fue allá, se agachó, él ya de por sí andaba con una ropa de 2 colores así, y fue allá y se agachó y le hablaba a la niña con un tono diferente. Un hombre adulto, un médico, un doctor, ¿no? Se arrodilló, ya mira, pero si tú vas allá y no sé qué, y le convenció que viniera. Pero no llores, decía, si tú lloras yo voy a llorar también, decía. Y la niña lo miró y paró de llorar. La sentó en sus piernas. Mira, yo no sé si tú eres capaz de hacer eso, decía. A mí me cuesta, pero mira, yo voy a dibujar un cuadrado. ¿Puedes dibujarlo tú? Una niña de unos 8 años. Y la niña, porque se secaba todavía, sollozaba y hace un cuadrado. Y él hace, pero no, qué cosa, es el cuadrado más lindo que he visto en toda mi vida, decía el tipo. Y la niña así como, ya a estas alturas, ya no lloraba. ¿Y podrás hacer un círculo como este?, decía. Ay, la niña ya tomó el lápiz y con todo hizo círculo. Yo miraba el video y pensaba, Dios mío, este hombre, sin saber, sin darse cuenta a lo mejor, está impartiendo gracia y paz. ¿Y qué pasa cuando nosotros usamos otros medios para comunicarnos, que no son nuestras palabras habladas? Porque para la época de Pablo, si tú querías decir algo a alguien, o tenías que decirlo, o tenías que escribirlo en una carta, ¿no? Pero hoy nosotros tenemos muchas otras maneras de decir lo que queremos, o lo que pensamos, o lo que pensamos que es lo correcto. ¿No? Entonces entramos en
Facebook, por ejemplo, y vemos una publicación. Y si nos gusta, decimos, oh, qué lindo, qué bueno, qué bien lo pasaron. Pero si algo no nos gusta, también tenemos la posibilidad de... ¿No? ¿Han escuchado a la gente famosa cuando dicen que publican algo en las redes y después ni siquiera quieren leer los comentarios? Porque miren cómo estoy linda hoy, cómo me quedó este vestido. Y le responden, sí, estáis más gorda que nunca. Qué vestido feo el que te pusiste, ¿no? Entonces muchas veces nos escondemos detrás de una pantalla incluso para decir lo que no seríamos capaces de decir cara a cara, ¿no? Porque si tuviéramos la persona ahí al frente, ¿te gusta el vestido? ¡Uy, sí, qué lindo tu vestido! ¿Verdad? ¿Será que nuestras redes sociales están llenas de deseos de gracia y paz? Nuestras distintas redes sociales, nuestras aplicaciones de mensajería. Podemos acostarnos por la noche tranquilos, sabiendo que durante todo el día impartimos gracia y paz. Es probable que no, ¿verdad? Entonces, yo les invito a que revisemos cuál es el evangelio que estamos anunciando a los demás. Porque si no es un evangelio de gracia y paz, no es el evangelio del Hijo. Y si no es el evangelio del Hijo, no es el evangelio de Dios. Que Dios nos dé sabiduría y prudencia y que tengamos corazones siempre dispuestos a impartir gracia y paz. Porque si hacemos eso, vamos a estar comunicando el único evangelio, el evangelio de Cristo Jesús. ¿Cierto que sí? Los invito a que oremos. Querido Dios y Padre Celestial, solo queremos pedirte que tú nos ayudes, Señor, para que podamos vivir así la vida, Señor, impartiendo gracia y paz, apartado por ti, distanciado del mundo, pero viviendo en el mundo, comunicando este evangelio que habla y que permea a las personas de gracia y paz. Queremos predicar tu evangelio, Señor, no otro. Queremos tener el cuidado de predicar tu evangelio y no otro, Señor. Entonces, llénanos de tu Espíritu Santo, frena nuestras lenguas, nuestros dedos, cuando lo que vayamos a decir o vayamos a escribir no son palabras de gracia y paz. Por favor, Señor, donde quiera que vayamos, que entreguemos gracia y paz. Y te damos gracias también, Señor, por hoy día empezar esta serie de sermones, Señor. Reconocemos
lo profundo y lo complejo que es la epístola de los Romanos. Y confiamos en ti, Señor, en que vamos a poder interpretarla de la mejor forma para así descubrir qué es lo que tú tienes en tu palabra hoy para nosotros. Bendice la vida de cada uno de los que están acá, bendice sus familias, Señor, y sé con nosotros. Bendice esta iglesia. En el nombre de tu Cristo Jesús. Amén. Amén.